Hola, el día de hoy haremos referencia a uno de los temas más apasionantes del pensamiento y de la práctica política de todos los tiempos. Nos referimos al tema de la razón de Estado y a su correlato imprescindible que es el realismo político. Iniciemos pues con el concepto de razón de Estado. En primer lugar, debemos afirmar que el derecho, la política, la religión, la filosofía y en general la reflexión y el lenguaje, la elaboración de un proyecto social, la economía y las ciencias naturales, es decir, todo cuanto constituye el mundo de las ideas y de las personas, no nació de la nada, ni de la pura especulación intelectual, ni de la fuerza inerte de las cosas y de los tiempos. Todo ello es producto de la historia de la humanidad, de la que deriva también la historia de las instituciones y de las doctrinas políticas. Es así que los temas concernientes al Estado y a la cosa pública siempre son de actualidad, máxime en aquellas etapas donde las sociedades viven intensos procesos de transición o consolidación de sus instituciones, de sus marcos normativos o de sus mecanismos de interacción con los órganos del poder. Estrictamente hablando, la razón de Estado se refiere a las medidas excepcionales que ejerce un gobernante con el objeto de conservar o incrementar la salud y la fuerza de un Estado. La razón de Estado representa un principio político, según el cual un Estado autoriza la violación de un derecho o de muchos otros derechos en el nombre de un criterio superior que está representado por la seguridad del Estado. La razón de Estado es un concepto antiguo de origen italiano, el cual es empleado por distintos autores como Nicolás Maquiavelo, quien lo utiliza bajo la denominación arte dello Stato, arte del Estado, en su obra Discurso sobre la primera década de Tito Livio, cuando afirma que la patria se debe defender siempre con ignominia o con gloria, y de cualquier manera estará defendida. El concepto razón de Estado también será utilizado por el filósofo, historiador y político florentino Francesco Guicciardini y por el poeta y clérigo italiano Giovanni della Casa, ambos contemporáneos de Maquiavelo. Sin embargo, como veremos más adelante, fue Giovanni Botero quien formuló una propia y auténtica doctrina con su monumental obra en 10 tomos que tituló justamente De la Ragione di Stato, una obra, La Razón de Estado, que fue publicada en 1589. De esta manera, la razón de Estado proyecta la imagen de la soledad del poderoso y al mismo tiempo la imagen de la invisibilidad del poder político bajo el supuesto de que la supervivencia del Estado es un valor superior a cualquier otro derecho individual o colectivo que sea. Los antiguos romanos decían que del hecho nace el derecho, con la consecuencia de que para entender al Estado y sus funciones es necesario analizar las reglas jurídicas y las formas sociales, políticas e institucionales a ellas asociadas. En suma, se requiere tener conciencia del sucederse de los hechos que constituyen en su conjunto lo que denominamos frecuentemente la ubicación histórica. En este contexto, razón de Estado y realismo político son conceptos que se refieren a la historia del pensamiento jurídico, pero también a la historia de las ideas políticas. Ambos conceptos han sido poco estudiados por las ciencias sociales, en la medida en que se encuentran relacionados, en primer lugar, con un modo de pensar que los concibe como parte de un cinismo inmoral. En segundo lugar, porque se les asocia con la defensa de los intereses establecidos.
Y finalmente, en tercer lugar, porque también se les vincula con la irreflexible exaltación del derecho del más fuerte e incluso se le ha llegado a considerar como parte de una ideología sobre la voluntad del poder. En nombre de la razón de Estado y del realismo político, se ha llegado a legitimar todo: la fuerza y el fraude, la violencia y la corrupción. Un poder que se considera más efectivo y más fiel a sus propósitos si se mantiene oculto, lejos de las miradas indiscretas de quienes deben obedecerlo. Una de las figuras más controvertidas de la ciencia política, la razón de Estado, surge en Europa de manera paralela a la consolidación del Estado moderno, a tal grado que también suele ser identificada como doctrina del Estado-potencia, y necesita ser ponderada, a su vez, frente a los fines y los valores que postula la democracia. Esto es, se trata de una ponderación entre posturas radicalmente distintas que se expresan entre realistas contra demócratas, o como diría Norberto Bobbio, de la dicotomía existente entre autocracia y democracia. Aunque se advierten interesantes movimientos orientados a consolidar el denominado Estado constitucional y democrático de derecho, donde, entre otros propósitos, aparece la reivindicación de una serie de principios y derechos humanos, también se observa una corriente de opinión política que, ante los grandes retos de la democracia y en ocasiones aduciendo su aparente ineficacia para obtener resultados notorios e inmediatos en la solución de los problemas, plantea la conveniencia, más pragmática que axiológica, de restablecer la razón de Estado y el realismo político con el objetivo de obtener de manera preponderante los fines perseguidos por la voluntad del Estado. Por ello, en la razón de Estado y en el realismo político se concentra la lucha por el ejercicio del poder, que, ante la crisis del pensamiento, ha propiciado el regreso a enfoques excesivamente pragmáticos y escépticos, alejados de los valores y de la centralidad de la política como guía de gobierno y como arte de la prudencia. Y al margen de los matices que en cada tiempo y lugar pudieran atribuírsele, la teoría de la razón de Estado sostiene esencialmente que la tendencia y el fin primario de toda organización estatal, es decir, de quienes gobiernan y ejercen el poder político, consiste en concentrar, incrementar y asegurar su propio poder, que es indispensable para su acción, a costa y en detrimento de cualquier otro aspecto, incluso ético o jurídico, que pudiera obstruir tal cometido. A partir de la premisa de que las cosas no ocurren casualmente o por generación espontánea, sino como consecuencia del caudal de acontecimientos y experiencias acumuladas a lo largo de los tiempos, nos internaremos en la tarea de encontrar aquellos motivos que dieron sustento a dicha teoría del poder total. Con tal objetivo, los invito a realizar un recorrido sobre los antecedentes del pensamiento político y del ordenamiento jurídico de Occidente, que permitieron acuñar los conceptos fundamentales que son necesarios para entender al Estado moderno, su legitimidad y su soberanía. Por ello, analicemos la historia política de la razón de Estado. Iniciemos mencionando que a principios del siglo XVI, en pleno Renacimiento, la forma de gobierno dominante en Europa era la monarquía absoluta. Diferentes teorías encuentran en el nacimiento del absolutismo moderno los rasgos de la gestación de los estados nacionales, como los conocemos en la historia. De esta forma, desplazó irreversiblemente la influencia del poder divino en los asuntos públicos, sin librarse aún de las prácticas tradicionales.
La nueva combinación de fuerzas sociales y leyes e instituciones heredadas del pasado permitieron la constitución de un Estado moderno sobre la base de la participación activa del ciudadano. En ese momento, el pensamiento político concebía a un soberano que era al mismo tiempo la fuente de legitimidad del poder político. Las ideas y prácticas del medioevo poco a poco fueron decayendo y cedieron el terreno a nuevas relaciones de poder que, paradójicamente, continuaron a reproducir la parte oscura del ejercicio del poder. El nacimiento y desarrollo de la civilización del Renacimiento entre los siglos XIV y XVI coincide en el plano histórico con algunos eventos de gran dimensión que marcan el paso a la Edad Moderna. El florecimiento de las monarquías en Europa, los descubrimientos geográficos, la invención de la imprenta y la generalización del uso de la pólvora con fines militares fueron características preponderantes. Otro evento importante estuvo representado también por la Reforma Protestante. Todos estos hechos y otros que seguirán encuentran su expresión más acabada en la formación de los estados en el plano político y en el ascenso de la burguesía mercantil en los planos económico y social. Definitivamente fragmentadas, las instituciones universales del imperio y del papado, se estableció un nuevo mosaico geopolítico, representado por los reinos nacionales en Europa y por los estados regionales en Italia. El proceso de gestación de las nuevas monarquías centralizadas y burocratizadas produjo su resultado más relevante cuando Francia y España, convertidas en las grandes potencias de ese momento, inician un duelo gigantesco que ensangrentará a Europa hasta la paz de Cateau-Cambrésis de 1559. Por su parte, en lo que hoy es Italia, los diversos señoríos que surgieron de la crisis de las ciudades-estado se concretizaron en los principados regionales que, luchando entre sí, contribuyeron a impedir el proceso de unificación de la península. La gran fragmentación política y la ausencia de un polo hegemónico desató la lucha entre las mayores ciudades-estado existentes en esa región, desde Milán, Génova, Venecia y Florencia, hasta el Vaticano y el Reino de Nápoles. Sobre el plano social y económico, un empuje decisivo de este nuevo mundo histórico estuvo representado por el fenómeno de la civilización urbana y la afirmación de una economía abierta que se contraponía a la economía cerrada del medioevo. La expansión de la economía mercantil y monetaria estaba representada por una activa burguesía. Esta nueva aristocracia surgía en las ciudades y es muy diversa de la aristocracia militar y guerrera típicamente medieval. Durante los siglos XV y XVI surgió en Europa un movimiento ideológico que modificó el pensamiento político que había heredado el medioevo. Ahora, los teóricos renacentistas de la política y del Estado afirmaban que la preservación de la libertad, del derecho y de la justicia constituían los objetivos fundamentales de la vida política. Los renacentistas también aseveraron que la misión central del gobernante era mantener la seguridad y la paz entre sus gobernados. Durante este periodo, las ciudades italianas se convirtieron en estados territoriales que buscaban expandirse a costa de otros por todos los medios. Y mientras esto ocurría en Italia, la unificación territorial tuvo lugar exitosamente en España, Francia e Inglaterra, lo que condujo a la formación del Estado Nacional moderno. Este proceso contó con la ayuda de la diplomacia y de las nuevas tácticas militares basadas en los descubrimientos científicos y geográficos, permitiendo que las ciudades-estado italianas establecieran también embajadas permanentes en diversas cortes.
El Renacimiento era el portador de una actitud crítica, reflexiva y de observación de la naturaleza, así como de la experimentación científica, trayendo consigo un avance tecnológico considerable y el desarrollo de las artes y las ciencias. Surge así la filosofía de la naturaleza, con autores que son perseguidos por la aún activa Inquisición romana, como Giordano Bruno o Miguel Servet, quienes fueron quemados vivos junto con su obra. Aunque Italia fue la cuna de las principales aportaciones renacentistas, este fenómeno se extendió por toda Europa, transmitiendo la cultura clásica, el idioma y el arte del mundo grecorromano. Durante el Renacimiento, Europa adquirió aproximadamente la configuración política que tiene hoy. Francia, España, Portugal e Inglaterra definen sus fronteras, mas no así los países que son precisamente los núcleos fundamentales del Renacimiento, que son Italia y Alemania. Estos países representaban en ese momento histórico un conjunto de ciudades y pequeños dominios que habían continuamente, tanto sus fronteras y como sus dirigentes eran procesos de cambio. La vida de los pequeños principados que componen estas regiones está presidida por un factor común que estaba representado por la guerra. En el caso italiano destaca el profundo fraccionalismo político que es fomentado por el Vaticano, que no desea el desarrollo de un poder fuerte y unificado cerca de las fronteras del Estado pontificio. De esta manera, los partidarios del poder papal recibieron el nombre de güelfos y los partidarios del poder de los emperadores el de gibelinos. La historia italiana de este periodo estará teñida por la sangre que ambos bandos vertieron en sus frecuentes luchas. Y pese a la debilidad que suponía esta situación, es de Italia de donde salen las formas de pensamiento revolucionario que caracterizarán a la época y que son acogidas ávidamente por las cortes europeas. A este punto, y para comprender mejor la razón de Estado, veamos un concepto asociado a estas prácticas secretas del poder político que en la teoría se le conoce con el nombre de Arcana Imperii, para regresar posteriormente a las doctrinas políticas de la razón de Estado. El concepto de Arcana Imperii remite a su origen etimológico como arcanum, que significa contemporáneamente secreto de Estado y secretos del poder. Los Arcana Imperii representan las verdades y los conocimientos, las informaciones y las evaluaciones, los argumentos y los discursos que son exclusivos de los poderosos. Fue el historiador y político romano Cornelio Tácito quien durante el siglo I después de Cristo, por primera vez en la historia denominó Arcana Imperii a los misterios profundos de la política que pertenecen al ejercicio del poder del Estado. Por lo tanto, la palabra Arcana Imperii hace referencia al secretismo del poder político. Y es por ello que cualquier intento por analizar la razón de Estado y el realismo político siempre se va a nutrir de una fascinación por el lado oscuro del poder, por las técnicas de la simulación y de la manipulación social, en una palabra, por los Arcana Imperii. Sobre los Arcana Imperii, el filósofo del derecho Norberto Bobbio en su obra La utopía capovolta, o La utopía de cabeza, afirma que existen dos tipos ideales de formas de gobierno, opuestas una a la otra, que son la democracia y la autocracia. La democracia avanza y la autocracia retrocede, en la medida en la que el poder es cada vez más visible y los Arcana Imperii, es decir, los secretos de Estado, de ser la regla, se convierten en la excepción. Los Arcana Imperii
Son característicos de aquellas formas de gobierno en donde el secreto, la conspiración y el sumo sigilio son las formas de la acción cotidiana. Los arcana imperii se oponen a la transparencia y a la rendición de cuentas y en general a toda forma política que, como la democracia, buscan hacer públicas las razones que están detrás de las decisiones del poder. De esta forma, desde la antigüedad, el término arcana imperii ha sido empleado para referirse a dos situaciones. De un lado, a los secretos del Estado y del otro, al poder y a la voluntad de potencia que pertenece, valga la redundancia, al poderoso. Por ello, es que la razón de Estado también es conocida como arcana imperii, es decir, como un poder empírico, como una potencia, como una hegemonía y como un secreto del Estado, así como objeto primordial del quehacer político al margen de cualquier otra consideración, valor o finalidad. Con base en la dicotomía público-privado, establecida igualmente por el profesor Norberto Bobbio en el ámbito de la teoría del derecho, resalta la importancia que el ejercicio del poder político se encuentre en el ámbito de lo público, pues una consecuencia de ello consiste en que, a diferencia de la práctica simulada y autocrática de los arcana imperii, donde la secrecía y la opacidad se traducen en instrumento ordinario del poder, en una república democrática, los actos y las decisiones de los órganos de gobierno deben ser transparentes y, en consecuencia, gozar de la máxima publicidad, sujetándose al permanente conocimiento y escrutinio de una sociedad libre e informada. Y a reserva de proseguir más adelante con el análisis de los arcana imperii y del realismo político, por el momento veamos más de cerca los aspectos centrales de la doctrina de la razón de Estado en su formulación clásica. Digamos en primer lugar que el núcleo conceptual de la teoría sobre la razón de Estado consiste en la tesis según la cual el Estado, cualquiera que sea su forma, es decir, su régimen, sus dimensiones o su grado de desarrollo, tiene una tendencia orgánica a buscar el continuo incremento y consolidación de su propio poder y capacidad de potencia sobre cualquier otra consideración. Por lo tanto, la razón de Estado se expresa en dos perspectivas. Por una parte, en el plano interno, donde la razón de Estado se justifica y se vincula estrechamente con el fin de garantizar el orden público y la seguridad de la organización estatal. Y por la otra, y desde el punto de vista externo, en el cual las exigencias que impone al Estado soberano, la convivencia con otros centros de poder que también son soberanos en el ámbito internacional y la indiscutible necesidad de evitar la anarquía, hace imprescindible que la razón de Estado se traduzca en un elemento neutralizador que equilibre y favorezca la convivencia pacífica entre las naciones. Para Norberto Bobbio, dicha vertiente externa de la razón de Estado se actualiza en el binomio paz y guerra, que el pensador turinés tuvo presente en sus reflexiones sobre las relaciones internacionales, plasmadas entre otros textos en su obra El problema de la guerra y las vías de la paz. No sin razón, este eminente pensador, quien construyó sus propias teorías sobre el derecho y la política, siempre a partir del análisis temático, consistente y objetivo de los clásicos, sostenía que la democracia podía ser definida de muchas maneras, aunque en ninguna de ellas se podría excluir como un elemento distintivo e imprescindible el de la visibilidad y la transparencia del poder. En la razón de Estado se concentra
de manera efectiva el ejercicio del poder que se esconde detrás del aparente consenso que existe en las sociedades de nuestro tiempo, incluso aún en las que se consideran mayormente democráticas. La tradición de pensamiento político, identificada con la expresión razón de Estado, alcanza el curso entero de la historia europea y de las zonas ligadas culturalmente a ella. Por ello, los invito a que me acompañen para que veamos brevemente cómo se desarrolla este concepto en la obra del gran florentino Nicolás Maquiavelo. El punto de partida se encuentra en los umbrales de la Edad Moderna y está representado por la intuición genial e iluminadora de Nicolás Maquiavelo, a través de la cual empieza a surgir teóricamente, en sus aspectos más generales, el término razón de Estado, aunque todavía no en esa época en su precisa formulación conceptual. En la historia del pensamiento político existen numerosas anticipaciones parciales, a veces incluso bastante agudas, sobre esta teoría. Pero está fuera de duda que solo con Maquiavelo se registra un salto cualitativo en la reflexión y que constituye el inicio de una nueva tradición de pensamiento político. Por esta razón, el concepto y la teoría de la razón de Estado encuentran sus orígenes en la obra del padre del análisis científico y realista de la política, el florentino Nicolás Maquiavelo, quien, aunque nunca se refiere al concepto como tal, la idea de razón de Estado aparece como una constante en sus textos. En el contexto político e intelectual del Renacimiento y del desarrollo de la sociedad moderna, Maquiavelo trató de pensar en un Estado que fuera capaz de rechazar los ataques externos para afianzar su poder. La soberanía de Estado representaba la sede última del poder, y para referirse a ella desde la antigüedad se habían usado distintos términos como summa potestas, summum imperium, maiestas, pero sobre todo plenitudo potestatis. Para Maquiavelo, en sentido amplio, el concepto de soberanía debía servir para indicar el poder de mando, en última instancia, en una sociedad política, y por consiguiente para diferenciar a esta de las otras asociaciones humanas, en cuya organización no existe tal poder supremo, exclusivo y no derivado. Por lo tanto, para Maquiavelo el concepto de soberanía está estrechamente vinculado al ejercicio del poder político. La soberanía pretende ser una racionalización jurídica del poder, en el sentido de transformar la fuerza en poder legítimo, lo que equivale a decir transformar el poder de hecho en un poder de derecho. El significado moderno del término soberanía indica plenamente en el poder estatal el único y exclusivo sujeto de la política. La soberanía representa un concepto jurídico y político que permite al Estado moderno, con su lógica absolutista interna, afirmarse sobre la organización medieval del poder, basada tanto en las corporaciones y estratos como en las dos grandes coordenadas universalistas del momento, que estaban representadas por el papado y el imperio. La soberanía es intrínseca al Estado y se produce a partir de una exigencia de unificación y de concentración del poder para realizar en una sola instancia, que es justamente el Estado, es decir, el monopolio de la fuerza sobre un determinado territorio y población. Para realizar en el Estado la máxima autoridad y cohesión política, la soberanía en cuanto poder de mando en última instancia se encuentra estrechamente vinculada con la realidad primordial de la política del momento, que está representada por el binomio paz y guerra.
típica de la Edad Moderna, con la formación de los grandes estados territoriales basados en la unificación y la concentración del poder, es la concepción según la cual concierne exclusivamente al soberano, que es el único centro del poder, la tarea de garantizar la paz entre los súbditos de su reino y la de reunirlos para la defensa o el ataque contra los enemigos del Estado. El soberano pretende ser exclusivo, omnicompetente y omnicomprensivo, en el sentido de que solo él puede incidir en cualquier cuestión y no permitir a otros tomar decisiones. Por esta razón, en el nuevo diseño del Estado, correspondiente a la sociedad moderna, las únicas formaciones armadas permitidas serán las que dependen directamente del soberano. El Estado moderno, que nació de las civitates o ciudades-estado, crecía y extendía su dominio a otros territorios circundantes o ciudades menores regidas por señores temporales y electivos, por colegios, consejos de notables o por representantes, e incluso por ambos, y de las cuales Italia, en tiempos de Maquiavelo, tenía muchos ejemplos como lo son las repúblicas de Génova, Venecia o Florencia. No debe olvidarse que respecto a la historia pasada, el campo de las reflexiones de Maquiavelo no fueron las ciudades griegas, sino más bien la república en Roma. Y para analizar esto veamos la distinción que nos propone Maquiavelo entre principados y repúblicas. Dice el gran pensador florentino: una historia secular y gloriosa, la del Imperio Romano, que parecía hecha a propósito en su desarrollo, dividido primero en una república y en un principado después, para confirmar la tesis de que los estados son precisamente, como Maquiavelo quería demostrar, o repúblicas o principados. Y entre el principado y la república, Maquiavelo se inclina por esta última, pero en momentos de excepción que son primordiales para la salvación de la patria ante la invasión y la guerra, el príncipe puede y debe hacer uso del poder que le confirieron los gobernados. Las ventajas que presentan las repúblicas sobre los principados para Maquiavelo son evidentes por las siguientes razones. Se mira más por el bien común sin el obstáculo de los intereses particulares. El pueblo es libre, no está sometido a nadie, sino a la ley, que es obra común y que le permite participar en el gobierno. Además, existe mucha más igualdad entre los ciudadanos y el Estado debe mantenerla y procurarla. Todos tienen derechos, pero también deberes, y entre ellos el de la defensa de la patria. Considera que el gobierno mixto es una forma política mucho más equilibrada y por lo tanto más fuerte, y en consecuencia es adecuada para ser estable y duradera. Por otro lado, las repúblicas eliminan el problema de la sucesión, que se presenta inevitablemente en las monarquías, pues a menudo los reyes no tienen hijos o los que tienen no sirven para gobernar. Y por último, no hay sitio para que crezca una nobleza muy poderosa y ociosa. Maquiavelo creía que los mejores gobernantes podían ser identificados mediante la deducción y la comparación entre las prácticas políticas de su época y las épocas anteriores. La tesis que durante mucho tiempo consideró que sus obras El Príncipe y los discursos sobre la primera década de Tito Livio pertenecían a dos tradiciones políticas distintas y por ende el discurso republicano del segundo libro, decían algunos autores, difícilmente se podría reconciliar con el primero, y esta idea ha perdido fuerza. Entre otras, por las aportaciones del gran historiador John Greville
Agard Pocock, quien sugiere que el pensamiento político de Maquiavelo es republicano, tanto en el nivel práctico como en el ideológico. Sostiene que las aportaciones de Maquiavelo y su noción de política son también de origen republicano. Maquiavelo reflexiona sobre los principios en los que debe basarse un Estado y sobre los medios para reforzarlo y mantenerlo. Y para comprender mejor esto, veamos brevemente qué nos dice en su obra más conocida, El Príncipe. En su obra El Príncipe, Nicolás Maquiavelo describe el método por el cual un gobernante puede adquirir y mantener el poder político. Este estudio, que con frecuencia ha sido considerado una defensa del despotismo y de la tiranía de dirigentes y de caudillos, está basado en la creencia de Maquiavelo acerca de que un gobernante no está atado por las normas éticas. Afirma que es mejor ser amado que temido, aunque no olvida que, llegado el caso y teniendo que escoger, es mucho más seguro para un príncipe ser temido que ser amado. Desde su punto de vista, el gobernante debería preocuparse solamente del poder y solo debería rodearse de aquellos que le garantizaran el éxito en sus actuaciones políticas. Para el canciller florentino, la política es ante todo política efectiva y verdad efectiva. Es decir, verdad efectiva en la comprensión sobre la naturaleza de las cosas. Por su parte, la virtud política es un elemento básico junto con la fortuna, la gloria y la libertad del orden político. Nada tiene que ver con la virtud moral o con el comportamiento prudente y tradicional, sino que la virtud política consiste en la audacia, el coraje y la flexibilidad de la acción. La indiferencia moral es producto de su creencia en las virtudes que los individuos, básicamente los príncipes y los reyes, quienes pueden actuar o manipular con la finalidad de alcanzar el poder y el éxito público. Y es así que afirma: por ser mi intención escribir cosas útiles para quien las entiende, me ha parecido más convincente ir directamente a la verdad efectiva de la cosa que a la representación imaginaria de ella. Y muchos se han imaginado repúblicas y principados que jamás se han visto ni conocido en la realidad, porque es tanta la distancia de cómo se vive a cómo se debería vivir, que aquel que deja lo que hace por lo que debería hacer, conoce más pronto su ruina que su preservación, porque un hombre que quiera hacer en todos los puntos profesión de bueno, inevitablemente se arruina entre tantos que no lo son. De aquí que sea indispensable que un príncipe, si quiere mantenerse, aprenda los usos del poder y a usarlo o no usarlo de acuerdo con las cambiantes necesidades. No se cuide de incurrir en la infamia de aquellos vicios sin los cuales difícilmente pueda salvar su estado, porque si se considera bien todo, se verá que cualquier cosa que parezca virtud de seguirla sería su ruina, y de cualquier otra que parezca vicio de seguirla surgiría su seguridad y su bienestar. Veamos ahora la razón de Estado en otros autores clásicos. Por ello decimos que, sin embargo, la formulación y el desarrollo más amplio del concepto de razón de Estado será obra posterior de otros pensadores del siglo XVI, entre los que destacan en modo especial Giovanni Botero, quien fue autor de los 10 libros de la razón de Estado y de una amplia
escuela de discípulos y contemporáneos suyos como Hugo Grozio y su teoría sobre el derecho de guerra. También recordamos a Jean Bodin y su idea de la soberanía como poder dominante y sin límites, pero sobre todo a Thomas Hobbes y sus tesis de la antropología del miedo y de la guerra de todos contra todos en la construcción del Estado. Un momento particularmente significativo de esta tradición se encontrará en las reflexiones y análisis de los teóricos de la razón de Estado y de los intereses de los estados nacionales, sobre todo italianos y franceses, durante los siglos XVI y XVII. A ellos debemos, además de la definitiva adopción de la expresión razón de Estado en el significado que tiene hoy, las posteriores precisiones y profundizaciones del concepto y de sus implicaciones políticas, arribando en particular a una más rigurosa distinción entre los intereses individuales del príncipe y los intereses generales del Estado. Esta doctrina conocerá ulteriormente un momento de gran florecimiento y un nivel muy elevado de conceptualización en la cultura alemana del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, sobre la base de nuevas reflexiones sobre la función, los objetivos y el papel que corresponden al Estado moderno. En esta elaboración aparece un nutrido grupo de filósofos e historiadores, entre los que destacan los nombres del filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel, quien elogió a Maquiavelo por anticipar la importancia del moderno Estado nacional, cuando afirma que el objetivo de la evolución es la autorrealización de la historia objetiva como el espíritu del mundo y a su vez el logro pleno de la diversidad subjetiva humana. Con Hegel, el Estado se convierte literalmente en el Dios terrenal, en una colectividad deificada que completa y trasciende a los individuos. En su concepción de la historia prevalece la dimensión absoluta del Estado, mientras que otro autor es el historiador alemán del siglo XIX, Leopold von Ranke, quien, analizando también a las instituciones estatales, pone el acento en la razón de Estado sobre los hechos diplomáticos y la política internacional, mostrando que el cuadro general de la reconstrucción histórica es el de una civilización completa y no solo el de un Estado en lo particular. Y en este análisis no puede faltar otro autor, que es el politólogo nacionalista, también de nacionalidad alemán, Heinrich von Treitschke, quien es considerado el principal anticipador del culto al poder alemán que más tarde habría de tener como consecuencia el ascenso de Adolfo Hitler al poder. A partir de una posición antiliberal, Treitschke considera que los estados tienen una individualidad concreta y que no son solo estructuras artificiales. Afirma que también son fines y no solo medios, y que tienen una misión que cumplir. Los objetivos de un estado pueden entrar en conflicto con los de otro estado, por lo que en el curso de los eventos políticos existe siempre un clima de guerra latente. Y este, sostiene, es un hecho positivo. Por lo tanto, concluye que sería un mal si existiera una paz perpetua, como afirma el filósofo Immanuel Kant, porque es un síntoma de debilidad y egoísmo. La guerra, sostiene Treitschke, es un acto generoso que permite el surgimiento de pertenencia de la población a una específica comunidad política. También podemos incluir al principal historiador alemán de la primera mitad del siglo XX, Friedrich Nietzsche, quien estudia el conflicto de un lado entre razón de Estado y valores morales, y del otro entre la política del poder y la política del equilibrio. Todos estos autores realizan aportaciones teóricas a la doctrina de la razón de Estado, la cual también queda sólidamente indicada por la expresión doctrina del Estado-Poder. Y para comprender mejor
estas teorizaciones, resulta conveniente llevar a cabo a continuación un breve excursus sobre la doctrina del realismo político, que también va a privilegiar los elementos fácticos en el ejercicio del poder. En el léxico político y jurídico, el realismo político se refiere principalmente a los modos de ser y ejercer las relaciones de poder, consideradas independientemente de los deseos y las preferencias de los actores. El realismo político se sitúa en el contexto de la Realpolitik y de la razón de Estado, que apunta a las dinámicas del poder y a la seguridad interior de un Estado. Por ello, resulta necesario reconstruir el entramado de teorías que la sustentan y el orden cronológico problemático esencial. Dicho de otra manera, la sucesión de autores, hechos, cuestiones que crearon un contexto, los testimonios existentes y posibles de consultar, así como las formas escritas que se encuentran en la base de la cultura jurídica y política de Occidente en relación con los arcana imperi, para entender mejor su ubicación en el desarrollo de las sociedades democráticas. Iniciemos, pues, mencionando que el realismo político es un enfoque sobre la política y que es también muy antiguo. Él está presente en una larga tradición del pensamiento político y jurídico que inicia con los griegos y que se prolonga hasta nuestros días. De esta forma, por ejemplo, la imagen de la naturaleza que se encuentra latente en el modo aristotélico de pensar a la política, es así porque coincide con el crecimiento y la imagen de desarrollo del organismo, por lo que la política resulta ser un término natural del desarrollo que va del sexo a la familia y de allí a la polis o la ciudad representativa del Estado. En el modelo aristotélico del orden que proporciona la política, es el estadio superior de los órdenes naturales que regulan las interacciones propias de las sociedades animales, dentro de las cuales se consideraba incluida, sin duda, la sociedad humana. Existe entonces una relación directa entre naturaleza y política, que es al mismo tiempo una relación de continuidad. Por su parte, Platón crea la academia como un lugar primero en importancia, en parangón a una escuela de filósofos, pero también y sobre todo como una escuela de política. Siglos más adelante, otro precursor de la filosofía de la naturaleza, en este caso el mago, alquimista, médico y cirujano suizo, Teofrasto Paracelso, quien en su obra La naturaleza la considera como la totalidad viviente, que es dirigida por principios propios, por lo que consecuentemente el descubrimiento de estos principios se va a convertir en la principal tarea de la filosofía. Se renuncia a la quimérica pretensión de penetrar por asalto en los misterios naturales e incluso se niega la existencia de dichos misterios. Se afirma que las fuerzas de la naturaleza son potentes y que se revelan a la experiencia y por lo tanto que es necesario reconocerlas y acompañarlas. La filosofía de la naturaleza rompe los puentes tanto con la magia como con el aristotelismo, buscando interpretar a la naturaleza a partir de la misma naturaleza, prescindiendo de hipótesis y doctrinas ficticias o teológicas, abriendo de esta forma el camino para la investigación científica. En efecto,
Teofrasto Paracelso fue durante el Renacimiento una de las más famosas figuras de mago y es considerado un precursor del método científico. Afirmaba que el hombre había sido creado para conocer las acciones milagrosas de Dios y que por lo tanto su tarea era la de la investigación. La medicina, nos recordaba, se funda sobre 4 columnas que son la teología, la filosofía, la astronomía y la alquimia. Paracelso consideraba que todas estas ciencias tenían un carácter mágico. La teología servía al médico para utilizar la influencia divina de la que depende todo. La astrología resultaba propicia para conocer las influencias celestes de las cuales surgen las enfermedades y sus curas, mientras que la alquimia permitía conocer la quinta esencia de las cosas, que representaba el extracto corporal de una cosa y que es obtenida mediante el análisis artificial de la cosa misma con la separación del elemento dominante de los otros elementos que se encuentran mezclados en la materia. En la quinta esencia, sostenía Paracelso, se encuentran los arcani, es decir, la fuerza operante de todas las cosas. Se consideraba que los arcani representaban, por lo tanto, fuerzas ocultas que debían ser llevadas a la luz por el arte de la alquimia. En este contexto, la razón de Estado es concebida como fuerza secreta y oculta en manos de los gobernantes o regidores del poder. Era una práctica recurrente de los monarcas y príncipes de ese momento que, mientras la teorización jurídica, política y filosófica se encontraba en curso de realización, ellos también reflexionaban sobre la práctica concreta del arte de gobernar. A través de reflexiones que involucran al Estado nacional, al absolutismo, la soberanía, el realismo político, la tipología de las formas de gobierno, el contrato social o el concepto mismo de los arcani, la razón de Estado se fue conformando en el tiempo y adquiriendo consistencia teórica y conceptual, sobre todo a partir del siglo XIII. En sus orígenes, la razón de Estado se relacionaba con las prácticas del esoterismo y de la magia que acontecen en el período y que estaban vinculadas sobre todo a la reflexión sobre la naturaleza y de las fuerzas que aún eran desconocidas y que actuaban a su interior, por lo que se consideraba que quien logre conocer y dominar los secretos de las fuerzas que mueven a la naturaleza, también logrará con este medio dominar a los hombres y a sus pasiones, lo que quería decir dominar a las sociedades. El esoterismo entonces es un término que se refiere justamente a las doctrinas de carácter secreto cuyas enseñanzas están estrictamente reservadas solamente para los iniciados y los adeptos, a quienes les es confiada la posibilidad de la revelación de la verdad oculta y del significado escondido. El concepto esoterismo deriva del griego esotéricos, que significa interno o dentro, e históricamente se refiere a los sacros misterios presentes en todos los paganismos, incluido también el catolicismo. En Grecia y en Roma se practicaba el secreto o los arcana imperi, que se hacían acompañar además de un dialecto alegórico para esconder prácticas y doctrinas, así como para preservarlas de la profanación, conjuntamente con los ritos vinculados a ellas. En el lenguaje filosófico, el término esotérico caracteriza la enseñanza reservada y secreta que los antiguos filósofos griegos, especialmente desde Pitágoras y Aristóteles, transmitían a sus discípulos, en contraposición a exotérico, que significa externo, es decir, destinado a los profanos o a quienes no eran iniciados en la comprensión del lenguaje de los adeptos. Para la razón de Estado, el secreto se refiere a una información
que no debe ser revelada, por lo que se considera lícito hablar de secretos de Estado como una expresión que determina la exclusión de una determinada información de naturaleza política o militar y que la reserva también de cualquier divulgación. Veamos esto brevemente. Es el politólogo alemán Hans Morgenthau quien es considerado uno de los mayores teóricos de las relaciones internacionales. El estudioso que mejor adquirió notoriedad por su descripción de los famosos 6 principios del realismo político, que son, según el politólogo Morgenthau, los siguientes. El primero establece que la política está gobernada por leyes objetivas que derivan de la inmutable naturaleza humana. El segundo, que el concepto de interés, definido en términos de poder, permite una comprensión racional de la política, sobre la cual actúan, además, también elementos irracionales. En tercer lugar, el interés definido en términos de poder, lo cual varía con el tiempo, dada vez que depende de las circunstancias concretas de tiempo y lugar en que se presenta. En cuarto lugar, sostiene que los principios morales no pueden ser aplicados abstractamente a las relaciones entre los estados, sino que el Estado se debe inspirar en el supremo principio de la sobrevivencia nacional, por lo que la prudencia es la máxima virtud política. El quinto elemento que distingue al realismo político, según Morgenthau, es que las aspiraciones morales de un Estado no pueden ser identificadas con el bienestar universal, sino más bien con el perseguimiento del interés del mismo Estado, definido específicamente en términos de poder. Y finalmente, en sexto lugar, que el realismo político considera la esfera política como la principal entre las múltiples esferas del interés humano y la distingue especialmente de la esfera moral para lograr estudiar en términos objetivos y científicos a la acción política. Veamos pues muy brevemente este aspecto, por decir externo, del realismo político. La doctrina del realismo político en el plano internacional plantea que el realismo puede desarrollarse también en el campo de las relaciones internacionales, en donde el Estado es considerado el actor principal y donde el conflicto, especialmente en su variable bélica, es el elemento predominante de la realidad internacional en todos los tiempos. La más reciente expresión de tal tradición de pensamiento está constituida por la escuela del realismo político, cuyos exponentes más notables son el teólogo protestante estadounidense Karl Paul Reinhold Niebuhr, quien plantea la posibilidad de vincular la fe cristiana con el realismo de la política y de la diplomacia moderna. Tan importante es Karl Paul Reinhold que sus contribuciones se encuentran sobre todo en el concepto muy moderno de la guerra justa. Otro autor de esta tradición del pensamiento sobre el realismo político está representada por el diplomático, historiador y politólogo George Frost Kennan, conocido como el padre de la política de la contención y figura fundamental durante la llamada Guerra Fría. Este pensador sostenía que el régimen soviético era esencialmente expansionista y que por lo tanto su influencia debería ser contenida en aquellas áreas de vital valor estratégico para los Estados Unidos.
Estas tradiciones de pensamiento acompañan en sustancia la formación del moderno sistema de los estados internacionales. Y finalmente, el otro autor del realismo político es el ya mencionado politólogo alemán Hans Morgenthau, quien es considerado uno de los mayores teóricos de las relaciones internacionales. De esta manera, el realismo político representa tanto un cálculo político que exige respuestas inmediatas como una lucha permanente que tiene como finalidad la incansable búsqueda del poder para lograr tal objetivo. El uso de la fuerza aparece como una opción recurrente. Asistimos al retorno de un interés no solo historiográfico, sino también jurídico por las doctrinas clásicas del realismo político y de la razón de Estado, mismas que en el pasado demostraron reconocer las duras lógicas del poder y los diferentes códigos de la acción estratégica. Razón de Estado y realismo político son conceptos ambiguos que a lo largo del tiempo han construido diversos significados en virtud de la pluralidad de modos como han sido caracterizados. Y en nuestro tiempo, para conocer el complejo significante y significado, el léxico, los conceptos y los nombres que usamos cuando nos referimos al realismo político, es necesario colocar cada palabra al interior de los universos históricos, sociales, jurídicos y mentales que la han producido y que continúan a producirla y muy seguido también a modificarla. Por ello, te invito para que nos acompañes la próxima semana a un programa más de Razones de la Democracia, donde analizaremos el resultado lógico de las prácticas autoritarias y de la razón de Estado a través del desarrollo de un sistema político muy cuestionado y actualmente al alza en distintas naciones, que es el populismo. Aquí nos vemos.